Ya iniciamos. 3, 2, ya. Muy buenas noches, amigos. En esta oportunidad vamos a hablar en torno a la poesía. Nos acompañan algunos amigos como Luis Herbias, Giseli Zarzosa, Isabel Guillén y también los amigos desde Arequipa, Esteban Couto. En el caso de Luis Herbias, es un escritor que escribe poesía y también narrativa y que fue parte del grupo literario Isla Blanca. De igual manera, aquí está el periodista y poeta Giseli Zarzosa, quien recientemente ha publicado su libro de poesía, su poemario, Azul es tu reino. También nos acompaña en la mesa Isabel Guillén, que recientemente se ha incorporado nuevamente al grupo Isla Blanca, que también nos acompaña, y también está nuestro amigo desde Arequipa, Esteban Couto, seudónimo de Cristian Ahumada. Bien, como bien sabemos, la poesía en el transcurso del tiempo ha ido evolucionando, ¿no? Pasando por diversos periodos, diversos estadios, diversas corrientes literarias, por ejemplo, el modernismo, el posmodernismo, el vanguardismo, entre otras corrientes. En este sentido, les hago las siguientes preguntas. Cada uno de ustedes tendrá 3 minutos para poder responder cada una de las preguntas. Iniciamos entonces con la primera ronda de preguntas. Van a ser aproximadamente 7 preguntas y al final se hará la lectura de 2 de sus trabajos de poesía. La primera pregunta es en relación al trabajo poético que se viene realizando en Chimbote. Como bien sabemos, en Chimbote hay varios autores que han escrito poesía, ¿no? Incluso desde este proceso de la literatura en Chimbote, los primeros textos que se han escrito fueron poesía, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Julio Ortega Cuentas, que en su libro Las Islas Blancas, que es un libro de narrativas, ahí incorpora justamente un poema, ¿no? Al final del libro, que también se llama Las Islas Blancas. En este sentido, vemos que la literatura ha ido evolucionando en Chimbote de forma paulatina, ¿no? Algunos autores solían escribir sus poesías de forma empírica, ¿no? Pero poco a poco esto ha ido mejorando con el transcurso del tiempo, ¿no? Gracias a la teoría literaria y también a los círculos literarios. En ese sentido, les preguntamos qué tendencias se están suscitando en torno a la poesía. ¿Y estos cambios son positivos o negativos? Te escuchamos, Luis Herbias. Hola Juan, buenas noches a todos los que están conectados a través del Facebook Live. Saludar a cada uno de los integrantes de este conversatorio, a María, a Giseli, a Esteban, por reunirnos en esta noche para hablar de lo que es poesía, ¿no? Respondiendo a la pregunta que haces, Juan, es muy interesante, ¿no? Me mencionabas cuáles son las últimas tendencias, ¿no?, que se está suscitando en la poesía, y si estas tendencias que se están dando, pues tienen un carácter positivo o negativo. Pues yo podría considerar que la poesía a lo largo de los años ha ido evolucionando, ¿no? Si nosotros hablamos de la poesía en los años 80, pues era una poesía de la experiencia, ¿no? También podemos hablar de una poesía muy realista, ¿no?, que se invocaba sobre la vida cotidiana, sobre el quehacer diario, ¿no?, con un lenguaje más coloquial, accesible al público, ¿no? Pero también hay un tipo de poesía, una tendencia de poesía un poquito más trabajada, ¿no?, que la poesía del silencio, que yo lo podría decir así, ¿no?, que se aleja un poquito de lo anecdótico, de lo real, ¿no?, mayor totalmente abarca lo que es lo filosófico, un lenguaje más depurado, un lenguaje más culto, ¿no?
Entonces, podría yo en esta parte, para tratar de ser un poco breve y conciso, ¿no? Y conciso sobre la pregunta planteado, estas dos tendencias que se están dando en la poesía, ¿no? Las cuales yo sé que van a ampliar más los que estamos aquí en esta mesa de conversatorio, tiene un carácter positivo, porque la poesía no puede estar estática, no tiene que ir acorde a la coyuntura que vamos, ¿no? Entonces, todo cambio que se dé, toda nueva tendencia que se dé, va a tener un carácter positivo en la poesía, ¿no? Bueno, ese es desde mi punto de vista. Muy bien, Luis. Escuchamos tu respuesta, Viceli. Ok, bueno, en primer lugar saludar a los amigos que me acompañan, a Juan, a Luis, a Cristian, a María, a toda la gente que nos está viendo y saludar al grupo Isla Blanca por sus 44 años. Bueno, el tiempo es corto, yo descarto que sea negativo, al contrario, creo que en el caso de la poesía chimbotana, y por el mismo hecho de que la poesía es muy subjetiva y es experimental y tiene esa libertad, yo creo que se abre paso a que hoy existe una gran variedad, ¿no? O sea, encontramos la poesía en verso libre, encontramos la poesía en prosa, encontramos hoy día una combinación de lo que son los rasgos modernistas, vanguardistas y surrealistas, ¿no? Y que a veces los poetas recogen de sus diferentes lecturas que resultan, resulta a veces, existe una influencia inconsciente, lo cual alimenta la creación literaria. Los primeros libros de poesía que se publican en Chimbote, que son los de Iván Vázquez Salazar, la de Eduardo Rivero, por ejemplo, que es un poeta desconocido, expresan lo que era Chimbote en ese entonces, lo que se vivía, un boom pesquero, era el puerto, era la faena de los pescadores, la tierra de los hombres de mar. Entonces, en ese sentido, y al no existir universidades, y al ser los creadores, a muchos de ellos inmigrantes, que llegaban a Chimbote, porque encontraban pues un gran imán comercial, era una fuente de trabajo a raíz de la pesca y la siderurgia. Creo que se convierte la poesía más en un sentir expresivo y empírico, ¿no? O sea, se hablaba de la pesca, de las faenas en el mar, y eso lo encontramos en los libros, por ejemplo, como te decía, en Iván Vázquez, en los mismos poemas de Dante Lecan, que ahí encontramos poesía también política, social. Hay un poema de Julio Ortega que se llama Memoria de Polvo y Luz, y creo que se centra, recogen diversas temáticas que son el eje central en la poesía en ese entonces, que es el terremoto del 70, que está plasmado en varios poemas, ¿no? Que es un hecho trágico para Chimbote. Lo encontramos, por ejemplo, en el poema de Mario Luna. En la poesía de Mario Luna encontramos como un eje temático el terremoto del 70 y la matanza, la masacre si no me equivoco, que sucedió en el Puente Gálvez del año 60, cuando la clase obrera, que son los siderúrgicos, se enfrentan a las fuerzas del orden y genera toda una masacre, ¿no? Eso también está presente, por ejemplo, en el poema Memoria de Polvo y Luz de Julio Ortega y también en la poesía de Mario Luna, ¿no? Entonces, yo creo que si hablamos de poesía en ese entonces, marca mucho lo que era Chimbote. Tenía una ciudad muy trajinada y que a la vez despertaba del despegue capital que había generado la pesca, ¿no? Muy bien, claro, efectivamente, ¿no? Ha habido toda una época convulsionada por diversos problemas sociales y eso está presente en la poesía de los diferentes poetas, ¿no? Isabel, en cuanto a esta pregunta, escuchamos también tu respuesta.
Yo pienso que la poesía, bueno, ante todo, muy buenas noches, gracias por la invitación, un gusto de volver a ver a mis amigos. Y bueno, respecto a la pregunta, yo pienso que Chimbote empieza netamente haciendo poesía. Yo pienso que la poesía nace desde unos inicios con todo, ¿no? Con todos los acontecimientos sociales, empieza siendo una poesía más social, una poesía más emergente, hablando de los temas que ocurren en nuestra sociedad, hablando de los pueblos jóvenes, la pobreza, las luchas sociales, ¿no? En la primera etapa de nuestro desarrollo también como puerto y de nuestra poesía, de nuestra literatura, porque nosotros yo pienso que empezamos primero escribiendo poesía en Chimbote, ¿no? Y luego pues vienen autores muy importantes, autores de la poesía chimbotana, como lo dijo Viceli, Iván Vázquez, Leca, entre otros más, ¿no? Que marcaron un cimiento, ¿no? En nuestra poesía chimbotana. Luego se abre otra etapa donde también las mujeres también comenzamos a escribir poesía, comenzamos también a expresar nuestro sentir, nuestra perspectiva del mundo, de la vida, de nuestros sentimientos, etcétera, y también empiezan a haber voces femeninas en la poesía chimbotana, voces femeninas como la de Eva Velázquez, como la de Gloria Díaz Azalde, que llevan una tendencia más erótica, más intimista, ¿no? Voces como la de la misma poeta Denise Vega Farfán, que tiene una poesía más pura, más pulcra, más clara, ¿no? Más profunda también a la vez, y van de alguna manera pasando etapas, ¿no? En nuestra poesía chimbotana, que creo que son positivas para nosotros, porque de alguna manera, pues, hacen que la poesía siga en su avance, siga en su fluir, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Pienso eso. Muy bien, Isabel. Claro, ¿no? También está la presencia de la mujer en el desarrollo de la poesía en Chimbote, ¿no? Que es algo también muy destacable, ¿no? Claro, es algo que no debemos Cristian, olvidar. claro, exactamente. Amigo Cristian, no sé si nos escuchas. Parece que tiene problemas con su señal. Cristian, ¿nos escuchas? No sé si ustedes nos pueden visualizar, porque no. Cristian, ¿nos escucha? Estaba Ahí está. agarrando la señal donde yo iba hace un momento. De que verme medio oscuros. No sé si se me escucha bien. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Te repito Estoy la pregunta, escuchando de muy repente bien. no. Si hay un Te repito problema la con la red, pregunta. que Claro, seguramente. Te ahorita ese repito la pregunta, problema. de repente no se escuchaste. La pregunta era la siguiente, Cristian. ¿Qué tendencias se están suscitando en la poesía en Chimbote? ¿Y estos cambios son positivos o negativos, según tu perspectiva? Creo que se fue. ¿Se fue? Se fue, ¿no? Bueno, tiene problemas con su señal, ¿no? Está desde Arequipa, bueno. Esperamos que nuevamente se reincorpore. Bueno, continuando con la ronda de preguntas, pasamos a hablar en relación a, como habíamos mencionado, ¿no? El desarrollo de la literatura en Chimbote. Hay varios autores, ¿no? Que son destacables, que resaltan, y dentro de ello, ustedes Hola, como hola. autores, ¿qué tal? Ustedes como autores, ¿creen que exista un canon poético en Chimbote? Y de existir, ¿quiénes lo conformarían? A ver, te escuchamos, Luis Servias. Bien, gracias Juan.
Con respecto al canon literario, pues nosotros sabemos que el canon literario es parte de la historia literaria, ¿verdad? Son esas obras clásicas, ¿no?, que forman parte de la cultura, ¿no? Si nosotros hablamos dentro del campo de la poesía, pues tendríamos que mencionar, tenemos que retroceder, porque como ya lo habían mencionado los compañeros que estamos aquí en este conversatorio, pues Chimbote, la literatura chimbotana, tuvo sus inicios en el campo de la poesía. Y tendríamos que ir a los escritores de los años 60, 70, 80 y así, ir mencionando, ¿no? Bueno, hacer un canon literario yo creo que más le compete a la crítica literaria, ¿no? Ellos tendrían que formular, ¿no?, esa lista, ¿no? Y el problema radica aquí es que precisamente como no hay un canon literario, pues acá en Chimbote, bueno, hasta donde yo sé, porque la realidad desde mi punto de vista como docente es que poco se lee poesía en los colegios, no sé si podemos corroborar eso también, ¿no? Y yo sé que no se enseña poesía, no se está fomentando la lectura de poesía en Chimbote, y creo que eso nos lleva a reflexionar sobre diversos factores, ¿no? Pero nosotros ya creo que por nuestros estudios, por lo que ya hemos estado en la universidad, por lo que nos gusta leer, pues podemos tener de manera personal nuestro pequeño canon, ¿no? Yo sé, creo que vamos a discrepar bastante lo que formulemos, porque ya es en base a criterios personales que podríamos tener cada uno de nosotros, ¿no? Yo mencionaría 5 autores que todo chimotano debe leer en el campo de la poesía, ¿no? Tengo que mencionar a 5 escritores, y ya los demás compañeros en este conversatorio irán añadiendo en base a sus criterios personales que ellos puedan tener para formular este caso, ¿no? Yo, indudablemente, como todo chimbotano, tendría que leer a Juan Ojeda, punto número 1. Juan Ojeda, con el libro Arte de Navegar. Todo chimbotano, yo creo que en el campo de la poesía tendría que leer a Jaime Guzmán Arana, sus obras de Jaime Guzmán Arana, ¿no?, especial Patio de Ficción, ¿no? También debo mencionar que todo chimbotano debe leer a Antonio Sarmiento, ¿no?, que nos ha dado grandes logros, recuerda su premio Copé que ganó, ¿no?, Una colina interior. Yo me imagino que sobre todo chimbotano debería leerlo, ¿no? Y podemos ir formulando más escritores, de repente un poquito más cerca, en los años 80, 90, ¿no? Tal es el caso de Dante Leca, tendríamos que leer también a Gonzalo Pantigoso, a Ricardo Ayón, a Gloria Díaz, y podemos ir formulando un poquito más, ¿no? Pero es mi canon personal, ¿no?, que yo creo que todo chimotano en el campo de la poesía deberíamos tenerlo presente, sus libros en nuestra biblioteca personal, ¿no? Bueno, esa es mi participación. A ver, escuchemos el canon de los demás compañeros en esta reunión, doctor. Muy bien, Luis. Isabel, escuchamos tu respuesta en torno a la pregunta. Coincido con Herbias. Yo pienso que poder elegir un canon lo haríamos de manera personal, como lectores, como en mi caso también docente de la especialidad, como apasionados por la literatura. Yo creo que sería un canon más personal que general, ¿no? Bueno, lo general ya lo harían los críticos, pues nosotros no somos críticos, somos apasionados por la literatura. En mi caso, personalmente, yo pienso que autores que no debemos dejar de leer en cuanto a la poesía, pues como lo dijo mi amigo, de Cajón Ojeda, Leca, César Quispe, tenemos la poesía de Gloria Díaz también, que es genial, la de Bea Velázquez, la de Colchado Lucio, que es una poesía tiernísima, muy, muy hermosa. Obviamente también infaltable la de Jaime Guzmán, que es una poesía pues totalmente ligada a la sociedad, a los problemas de nuestra ciudad, a la realidad, a la idiosincrasia de nuestros habitantes. Y yo pienso que son autores que no debemos dejar de leer. Eso sería mi canon personal, ¿no? Muchas gracias. Claro. Gracias, Isabel. Viceli, escuchamos tu respuesta a la pregunta. Bueno, no, como decía Luis, no somos, bueno, en mi caso no soy crítico literario, no me dedico exclusivamente a estudiar la poesía chimbotana, y creo que no está sistematizada, digamos, la poesía acá en esta parte del Perú, ¿no? Pero según mis lecturas y la búsqueda que he tenido en
en autores que me han interesado mucho. Tendría que mencionar a autores, por ejemplo, que ha mencionado Luis, es indudablemente Juan Ojeda, con su libro Arte de Navegar. Tendría que agregar ahí a un autor que nos ha mencionado, a Mario Luna, es chimbotano y es uno de los fundadores, nada menos, del grupo poético Hora Cero, Hora Cero. ¿no? Que es del grupo de Jorge Pimentel, de Juan Ramírez, de reconocidos poetas, ¿no? Y que tuvo su filial en Chimbote y fue impulsado por el mismo Mario Luna y su hermano Pietro Luna. Pietro Luna. Y tiene un libro que ya reúne toda su poesía completa, que es Vieja Pared, que fue publicado hace pocos años, y que justamente su poesía tiene ese sello de Hora Cero, que es una poesía más narrativa, una poesía más coloquial, ¿no? Una poesía que narra, ¿no? El libro Vieja Pared y Mario Luna es un aventurero en su propia ciudad, donde te va contando de lo que es Chimbote, de cómo son sus calles, de cómo son sus actividades, sus ejes económicos, y lo que te mencionaba, ¿no? A él le marca profundamente la tragedia del terremoto del 70 y la matanza del año 60 que ocurre en la Avenida Galvez. Tendría que mencionar a otro autor, bueno, Dante Leca, este libro que es, creo, muy significativo, es Piel Dispersa, que es una antología poética personal, que son 30 años, aproximadamente son 30 años de actividad poética, ¿no? Y luego de ahí no se ha detenido y ha continuado publicando. Y último, creo, hace también un par de años publicó su Cosecha de Otoño, que supuestamente se iba a convertir en su ya obra reunida definitiva, ¿no? Pero ha sido publicando igual, ¿no? No sé cuándo, finalmente creo que un poeta nunca se jubila y sigue publicando. Tendría que también mencionar claro, a Ricardo Ayón, a César Quispe, a Denise Vega, que tiene una poesía muy interesante y que finalmente yo creo que de los últimos, tanto por ejemplo, en Ricardo, en César Quispe o en la Denise, veo cierta influencia de Juan Ojeda, que es una poesía más abstracta, que nos habla por momentos de una poesía del desconcierto, desesperante, de lo que es el destino triste que tiene el ser humano, ¿no? En el caso de César Quispe veo que recurre más a elementos de la naturaleza, cuida mucho el lenguaje, un lenguaje más formal, más depurado. Por ejemplo, en la poesía de Augusto Rubio veo una influencia de Hora Seriana, porque es una poesía más coloquial. Y bueno, y teníamos que mencionar a más autores y ya creo que tocaría ver que finalmente nos muestran una variedad de propuestas estéticas, ¿no? Por el bien de la poesía chimbotana. Muchas gracias. Muy bien, Viceli. Esteban, Cristian, ¿nos escuchas? Oh, parece que se fue otra vez. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, podemos llegar a la conclusión de que en relación a esta pregunta, pues hay varios autores que destacan, ¿no? En cuanto a la poesía, ¿no? Como bien lo han dicho, uno de los representantes vendría a ser Juan Ojeda, ¿no? Claro, efectivamente, como lo dijo Luis Herbias, se necesitaron hacer un estudio, ¿no? Para determinar qué autores son los que representan dentro de este canon poético en Chimbote. Muy bien, como ustedes saben, escribir poesía es un trabajo de orfebre, no es un trabajo complejo, donde se toma mucha predominancia, prevalece bastante el trabajo del lenguaje, ¿no? Para algunos autores. En relación a ello, ustedes como poetas, ¿qué elementos de la poesía deben prevalecer, ¿no? Un trabajo poético, de repente el tema, la estructura o el lenguaje. ¿Qué elemento debe prevalecer en una poesía, según su perspectiva? Escuchamos tu respuesta, Luis.
Bien, Juan, de manera personal, yo hago de poesía y también hago narrativa. Y sucede lo siguiente, ¿no? Que cuando hago narrativa es un poquito más complicado porque viene la parte de lo que es la corrección, ¿no? La parte de verificar si es que no hay nada de que, ¿no?, que esté de más, ¿no? Toda la cohesión, la coherencia que puede tener. En el caso de la poesía es un poco más intimista, pues no es, hay un poco más de libertad. Ya no vamos a esa parte de la corrección porque nosotros sabemos que lo que hacemos poesía, pues bueno, criterio personal, es el fluir de las ideas de ese instante en base a una circunstancia que tú estés viviendo, ¿no? Y comienzas a flotar todas las ideas y se forma lo que es el poema, ¿no?, que tenemos. Yo creo de que como es todo poema, es un todo, cada uno de los elementos que lo componen deben prevalecer, ¿no? He visto y he podido percibir en ciertos escritores, ¿no? Estamos hablando a nivel nacional, internacional, que creen que por omitir ciertos conectores, ciertas palabras y crear, no sé, ideas sueltas, ya piensan que es una nueva tendencia de la poesía y cuando lo leemos, pues no hay mucha trascendencia en lo que están planteando. Entonces yo creo que también debemos aquí formular de que todos estos elementos son indispensables en la poesía, ¿no? No necesariamente centrarnos en el lenguaje, porque hemos podido ver que hay poesías que con un lenguaje tan sencillo nos transmiten emociones tan grandiosas, ¿no? Nos marcan incluso, ¿no? Hemos podido ver, por ejemplo, poemas que con temas cotidianos, comunes, pues nos dejan una gran enseñanza, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que la importancia de cada uno de estos elementos, ¿no? Poemas con una estructura tan simple nos deja un mensaje tan complejo, ¿no? Entonces, a criterio personal, yo voy a formular aquí de que cada uno de estos elementos que componen la poesía son indispensables y necesarios. Claro, muy bien. En relación a la misma pregunta, Isabel, ¿cuál es tu respuesta? Pienso que si hablamos de poesía, que es mucho más complejo, tanto en la creación, yo pienso que es más complicado escribir poesía que narrativa. Si bien la narrativa es compleja por el tema de que tienes que, obviamente, crear a tus personajes y también seleccionar qué estrategias o qué, no sé, métodos narrativos vas a utilizar para poder hacer más creíble tu historia, ¿no? En el caso de la poesía fluye, pero de manera natural, pero tienes que tener mucho en cuenta el tema del lenguaje. El lenguaje en la poesía es fundamental. Yo pienso que hay 3 elementos básicos en la poesía, importantísimos, que es el tema que vas a abordar, el lenguaje que tiene que ir de manera armónica al tema y la musicalidad. Tiene que haber algo que yo le llamo musicalidad o que arrastre, que sea todo tan armónico que cuando tú lo leas calen los sentimientos de tu lector y trascienda, ¿no? Como lo que se puede ver en los poemas de Neruda, que son poemas muy sencillos, con un lenguaje muy sencillo, pero tienen un ritmo, tienen una belleza interna, una musicalidad que cuando lees sientes que te arrastra, ¿no? Como que te lleva. Lo mismo pasa con la poesía de Ungaretti, lo mismo pasa con la poesía de Alexandre, y así, ¿no? Entonces yo pienso que hay 3 elementos importantes si hablamos de poesía. Entonces pienso que es tema, lenguaje, musicalidad. Definitivamente, es lo que pienso. Muy bien, Isabel. Iseli, escuchamos tu respuesta en torno a la pregunta. Bueno, creo que los 3 elementos, tanto la temática, la estructura y el lenguaje pesan, porque obviamente en lo que escribes, sea cuento, novela, poesía, siempre hay un tema, ¿no? Hay una temática. También hay una estructura, sea una estructura ligera o más compleja, finalmente hay una estructura. Y el lenguaje creo que sobresale más que los otros, porque finalmente el lenguaje de la poesía es lo que se diferencia de la narrativa, ¿no? Son códigos diferentes. Creo que en la narrativa hay un mayor despliegue, es más abrupta. En la poesía es un lenguaje más armonioso, más estético y que debe
condensar en pocas palabras lo que quieres decir, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, una muestra de lo bien estructurado que puede ser un libro de poesía son los libros de Antonio Sarmiento, ¿no? Por ejemplo, La colina interior, con el que ganó el Copé, y este último que me parece algo así, ya que ha roto los cánones, es Sin piloto automático, que con ese libro Antonio Sarmiento lo plantea como si fuese una película, ¿no? Nos habla de ciertos episodios, de que hay un guión, hay un productor, y uno se encuentra en un laberinto de bosques silvestres y a veces el lector no sabe por qué camino tomar, y al final Antonio nos dice que más que un libro de poesía, esto es un despliegue audiovisual. Es un libro que me ha dejado un poco reflexivo, porque rompe con lo que mucho plantea, que a veces la poesía puede ser una orquesta sinfónica, o va más relacionado a lo musical o a lo pictórico. Me he encontrado con libros extraños, por ejemplo, con el libro este libro Contra Natura, se llama así, de Rodolfo Inostroza, en el que uno está leyendo su poesía y de repente te encuentras con signos, con signos, con números, y rompe con lo que es, digamos, lo que muchos hablan de la armonía y el ritmo de la poesía, ¿no? Es un libro totalmente experimental, o sea, no, es algo loco, ¿no? Pero finalmente terminan siendo libros valiosos dentro de la historia de la poesía peruana, y terminan siendo muy referentes, ¿no? Hoy día los poemarios se plantean así, ¿no? O sea, los poemarios ya no resultan siendo un conjunto de poemas, sino un solo poema en el que tanto así como se dividen los libros, o se dividen los capítulos del libro, y los poemas en su conjunto terminan siendo un solo organismo poético. Se plantean así, o sea, la poesía te da esas licencias, esas libertades de poder romper con lo tradicional y mostrar algo nuevo, algo nuevo, ¿no? Que creo yo, y finalmente a veces termina siendo un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, de mucha paciencia, de corrección, a veces un tratamiento muy solemne, en el que puede tomarte muchos años de trabajo, ¿no? Y a veces te pierdes en tu propio trabajo, o tienes que volver a rehacer, ¿no? O sea, es una arquitectura compleja, creo yo, en el que uno está presente en varios aspectos y elementos, ¿no? Gracias. Muy bien, Viceli. Claro, ¿no? Como ya han mencionado, ¿no? Hay varios elementos que están presentes en la poesía, pero bueno, me imagino que debe haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio tanto del tema con la estructura y el lenguaje, ¿no? Muy bien. Como bien sabemos, leer poesía y escribir poesía es complejo, ¿no? En cuanto a la lectura de la poesía, vemos que se lee poco, no es muy leído la poesía. Y más aún en las instituciones, en las universidades, ¿no? Es poco lo que se lee en cuanto a poesía, más lo que se lee es la narrativa, ¿no? En relación a ello, ¿por qué cree que no se lee poesía en las instituciones educativas? Escuchamos, Vicente. Bien, en base a la pregunta de por qué no se lee poesía en las instituciones educativas, bueno, últimamente me he podido percatar desde mi experiencia de docente de que se está dejando de lado la literatura en los colegios, ¿no? Estamos hablando de las instituciones educativas públicas. Actualmente se está reduciendo al tema del plan lector o de las lecturas semanales, y ya no se está enseñando lo que es la literatura, ¿no? No es que todo la poesía, ¿no?
Si es que el docente pues tiene la posibilidad de enseñar, pues lo ignora o lo deja de lado por el tema de que los docentes no se sienten capacitados o no sienten que lo pueden comprender la poesía, porque sabemos que la poesía tiene diversas interpretaciones, ¿no? Puede ser una interpretación diferente para un profesor de la misma área que para el otro. Entonces, como suceden estos desacuerdos, pues nos está enseñando poesía. Creo que ahí viene uno de los factores, ¿no? De por qué nos está enseñando poesía. Porque se está dejando de lado la literatura. Más se está preocupando ahorita en la enseñanza, en lo que es en la comunicación, pues el tema relacionado a lo que es gramática, a lo que es ortografía, ¿no? El estudio del lenguaje en sí, pero nos estamos olvidando de la otra función del lenguaje, que es la función estética, ¿no? Donde viene a tallar lo que es la literatura. Y pues yo puedo sacar mi conclusión, ¿no? Puedo decir de que este problema radica en que viene ya desde el sistema educativo, ¿no? De que el sistema educativo no se está preocupando por el tema de la literatura y la enseñanza, ¿no? Y los profesores pues no estamos dedicando al 100% el tema de esto de la poesía, ¿no? Por los factores que mencionaba, de repente porque el profesor no se siente cómodo enseñando poesía y lo ve la narrativa más fácil y pues se enseña pues narrativa, cuentística. Entonces, Claro, ¿no? Ahí entra también a tallar lo que es la función del docente, ¿no? Isabel, ¿qué nos puedes decir tú acerca de ello? Yo pienso que se lee más narrativa que poesía por una falta de conocimiento respecto a la poesía misma, por una falta de conocimiento respecto a la importancia de la producción literaria de nuestros autores. Pienso que debemos empezar por conocer lo nuestro, ¿no? O sea, leer a nuestros autores, transmitir esa producción literaria, esa importancia, esa trascendencia literaria que obviamente han dejado y dejan nuestros autores chimbotanos a nuestros alumnos, transmitirlos. Empezar a leer poesía desde lo local hasta lo foráneo, ¿no? Yo pienso que primero tener una identidad, empezar por lo nuestro, ir conociendo poco a poco, de alguna forma nos ayudaría a entender por qué es importante leer la poesía en las instituciones, en los colegios, con nuestros alumnos. Personalmente yo sí lo hago, yo cuando tengo la oportunidad de enseñar literatura lo hago. Yo soy muy rebelde, a mí no me importa si el director me dice no leas poesía a tus alumnos. Yo por lo general lo hago. Lo hago porque siento que es una manera de conectarme con mis alumnos, sensibilizarlos, humanizarlos y meterlos dentro de lo que es el área de literatura, o sea, mi curso, es que me toca enseñar, ¿no? Entonces, pienso que es eso. Yo pienso que es por una falta de desconocimiento, es por una falta de poder conocer, leer a nuestros autores, es por una falta de creer que solamente la literatura o enseñar literatura en los colegios solamente son cuentos, novelas y ya. Yo pienso que es por eso, es porque desde las cabezas que son los directores, desde las cabezas que son, no sé, pues no, los directores, los promotores, desconocen desconocen la poesía chimbotana, desconocen la literatura y a veces uno como profesor de especialidad les dice, no, pero ¿por qué no leemos este libro a los alumnos? No, es poesía, no hay que leer cuentos, hay que hacerle leer cuentos y esto. Pero yo pienso que debemos empezar desde la poesía, que nos hace más sensibles, nos hace más reflexivos, ¿no? Más humanos, ¿no? Nos conecta, yo creo. Entonces, va por ahí, ¿no? Por un tema de desconocimiento. Claro, muy bien, ¿no? Buscar la sensibilidad de los estudiantes. Y Celi, ¿qué nos puedes decir acerca de la pregunta? Bueno, lo han resaltado mis compañeros, es el tema de la formación educativa termina siendo un factor muy clave, ¿no? Se lee más, en el plan lector, se lee más narrativa que poesía. O sea, estoy de acuerdo, ¿no? Se tiene que leer narrativa, pero creo que también tiene que haber ese equilibrio con la poesía. Hay que leer a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, pero
también hay que leer a César Vallejo, a diferentes poetas clásicos, a Salaberry, a José María Esguren, ¿no? A veces el trabajo, la enseñanza de la poesía en los colegios termina en recitar un poema, en las actividades del colegio y punto, ¿no? Pero no hay un análisis profundo, no hay un análisis del valor estético, técnico de un poema, ¿no? O sea, todos quieren leer Los Heraldos Negros de César Vallejo, pero luego no quieren analizar Trilce, que es un libro más complejo y más experimental. De Vallejo a veces resulta difícil de entender para muchos y difícil de acceder a ciertos pasajes de este libro. Y a veces, claro, como los docentes, digamos, no tienen esa formación o el valor que tiene la poesía en los cursos de lengua o comunicación, de lengua y literatura, entonces no va a generar una valoración en sus estudiantes, ¿no? Entonces, por un lado, creo que lo otro, al no haber ese desarrollo del análisis de la poesía, la persona que busca leer que busca un libro se va a encontrar con un libro de poesía y a veces el autor termina siendo muy cerrado en su lenguaje y no genera ese puente con el lector para que el lector pueda, digamos, finalmente recibir el mensaje y pueda hacer esa valoración. Si a eso le sumamos que el lector no está preparado para hacer un análisis de la poesía, entonces termina siendo todo un divorcio o una separación o se rompe el hilo, ¿no? Y finalmente el lector va a buscar narrativa, ¿no? Novelas, cuentos o relatos o lo que está de moda, las novelas cortas, ya que hablamos en una época de lectores apurados, ¿no? Yo creo es esa mi análisis respecto el hecho de por qué se lee menos poesía y a veces la poesía no resulta siendo comercial en comparación de los libros de crónicas, de novela y de cuentos. Gracias. Hola, Ajá, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan claro. ahora sí? Liz, te escuchamos. Sí, ¿qué tal, Cristian? Muy bien, Ya. ahora sí te escuchamos. A ver tu Sí, respuesta, Cristian. qué bueno, porque he tenido problemas con la conexión durante toda la noche. Y Claro, claro. bueno, antes que nada, buenas noches, qué bueno poder entrar y compartir esta mesa con todos ustedes. Aunque no lo crean, me he ganado con las preguntas en ciertas partes. En cuanto a lo que concierne a este tema de la poesía en la institución educativa, vendría a remitirme inclusive a la pregunta anterior, que tiene que ver con los elementos que prevalecen en la poesía misma, y es que el docente tiene que estar completamente en conocimiento de cuáles son los componentes de un poema, cuáles son los elementos que intervienen en él y en cierta manera también tener una noción de lo que es poesía, y muchos de los docentes no tienen una noción de lo que es en realidad. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay un aprendizaje netamente teórico en el cual se sustente su conocimiento acerca de poesía para que ellos puedan transmitir en sí cada uno de esos conocimientos a los alumnos. Y bueno, más que nada, lo que concierne, ¿no?, a la necesaria labor en sí de hacer que los docentes hagan conocer a los estudiantes la poesía, es justamente porque el pensamiento creativo entra a tallar aquí. Y bueno, con respecto al papel que juega el pensamiento creativo, a la síntesis que puedes obtener después de un análisis de un poema, ¿no? O cómo tú puedes sintetizar ideas a partir de la creación y el análisis de un poema, es que, bueno, puedes tener un poco más de cercanía con
todo tipo de texto. Yo creo que el aprendizaje de poesía te hace, en cierta manera, tener un conocimiento vasto de lo que es las ideas que tú puedes tratar y distribuir en cualquier tipo de texto. Con respecto a la pregunta anterior, no sé si ustedes se darán cuenta, pero para mí lo que prevalece en sí es la ruptura de cada uno de los elementos que entran a tallar en el poema, en la poesía, que es el lenguaje, la estructura misma, el trasfondo o el alma, por así decirlo, del poema. Para mí, la ruptura es lo que te permite imponer tu propio imaginario y hacer que éste en sí esté sustentado netamente por la palabra, porque es al fin y al cabo la palabra, ese elemento sobre el cual se sustenta. Si tuviera que dar un punto en el cual la tríada pueda sustentarse, es justamente la palabra misma, el lenguaje mismo. Yo creo que ese es un elemento demasiado trascendental para poder definir la poesía, para poder definir el poema, y es justamente a lo que se tienen que remitir los docentes, ¿no? Educación, conocer la palabra a fondo, porque la función de esta en el poema es a veces un poco distinto de su función en otro tipo de textos. Así que la preparación para los docentes debe ser vasta, para que también esto pueda ser incluido con éxito en entre los contenidos, ¿no?, de la currícula nacional. Nada más. Gracias. Muy bien, Cristian. Muy bien. Pasamos a otra pregunta. Ya habíamos visto entonces, pregunta anterior, que era, no se leía, ¿no?, la poesía en los colegios. Y en relación a ello también, pues, podemos decir que es importante enseñar poesía en los colegios. O sea, es relevante que los estudiantes conozcan la poesía, ¿no? Y hay una cierta influencia en su vida, que un estudiante sepa, ¿no?, o conozca de los autores que escriben poesía. ¿Qué pueden decir entonces respecto a ello, ¿no? ¿Es importante enseñar poesía en los colegios? A ver, Cristian, te escuchamos, a ver. Esa es como una especie de pregunta refrito o algo por el estilo. En sí, la poesía yo creo que no se enseña, se vive. Es como el carpe diem del cual uno tiene, o bueno, conocimiento, al menos yo, en los primeros años de la carrera de literatura, ¿no? Horacio mencionaba esta palabra carpe diem, que es cosecha del día. En esta película, el Club o la Sociedad de los Poetas Muertos también lo mencionan, ¿no? Pero más en el sentido de vivir el presente, ¿no? De sacarle el mayor provecho, ¿no?, a tu día a día. Y bueno, de acuerdo a este carpe diem es que yo manifiesto mi adhesión a la idea de que la poesía en sí no tiene que enseñarse, ¿no? Más que nada los talleres que puedan hacerse en poesía o el conocimiento que se pueda tener de poesía, porque a veces es muy sencillo hablar de teorizar sobre poesía y sin embargo, ¿cómo puedes teorizar sobre un arte que en sí de tantas aristas a través de las cuales uno puede cogerse para poder a la creación? La poesía en sí tiene que estar compenetrada con todos y cada uno de los elementos en sí que puedan estar presentes en algún curso o en alguna materia X que se enseñe en la universidad, ¿no? Yo creo que en Derecho les enseñan bastante retórica, si es que no me equivoco un poco con respecto a ello, ¿no? El conocimiento de la retórica, por ejemplo, que es justamente este estudio de cada una de las figuras que se pueden utilizar, ¿no? Tiene mucho que ver, obviamente, con la poesía y, sin embargo, eso lo trasladan al derecho de una forma un tanto
más dialéctica, por así decirlo. Y bueno, en sí, si tuviera que mencionar con respecto a la presencia de la poesía, está presente obviamente en cada una de las cosas, de los elementos que hay en este mundo. Así que para mí está implícito, ¿no? En todas las cosas. Yo creo que cada docente de cualquier curso, materia, carrera, etcétera, debe tener un pequeño conocimiento de lo que es la poesía para poder en sí hacer que, bueno, a enseñar lo que ellos quieran enseñar, ¿no? A sus alumnos, ¿no? Muy bien, Cristian. ¿Qué nos puede decir al respecto, Viceli? Tu audio. Activa tu audio, Viceli. Diego, mencionabas la importancia de la poesía en la sociedad, ¿verdad? Lo que pasa es que Sí, Cristian ha abordado varios temas y creo que al final ha terminado en otro. Pero bueno, la poesía es una obra de arte, ¿no? O sea, al igual como lo es la novela, el cuento, la crónica, no sé, los diversos géneros y a veces combinación de género que existe. La poesía termina siendo un goce estético. No comparto mucho eso de que si la poesía nos ayuda a hacer, no sé si tendrá la función de hacer, cambiar la sociedad o de hacernos mejores personas. Eh, Porque recordemos que durante la historia de la poesía peruana, por ejemplo, hay poetas, grandes escritores que finalmente no tuvieron decaída, ¿no? O se equivocaron, por ejemplo, el hecho de Jorge Luis Borges, gran escritor argentino, autor tanto de narrativa y poesía, o sea, nadie puede dudar de su importante legado, pero gran poeta y gran narrador, pero terminó apoyando la dictadura de Pinochet, ¿no? O el mismo José Santos Chocano que terminó asesinando a un intelectual. Y José Santos Chocano es un clásico de la poesía peruana, ¿no? Y si vamos a un plano más amplio, en el caso de Hitler, era un gran, alguien que apreciaba mucho lo que es la pintura y tenía libros publicados y todos sabemos que fue Hitler, ¿no? Un gran genocida. Finalmente yo creo que la poesía, al igual que las demás obras de arte, son para valorarlas, ¿no? Y finalmente crear mundos posibles, ¿no? Lo que diferencia a los escritores del resto es que los escritores viven muchas vidas, ¿no? No solamente nos quedamos con la de nosotros, ¿no? Y para eso se recurre a la ficción. Creo que el escritor fabrica nuevos mundos, las hace con sus manos y de esa manera se empodera. Pero más allá si existe o no una función social de la poesía, yo creo que la poesía sobre todo es estética, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo del tiempo también la poesía se ha visto como un acto contestatario, que digamos quiere ir en contra de lo establecido o de lo que se nos impone, ¿no? Es por eso que finalmente la poesía ha terminado siendo un arma, un arma de fuerza, un arma peligrosa para los grandes regímenes que nos quieren imponer, ¿no? Bueno, al fin, la poesía, al igual que la literatura, yo creo que termina siendo eso, ¿no? Pero ante todo, no debe perder su sentido estético, creo yo. Gracias. Ajá, muy bien. Isabel, ¿qué nos puedes decir acerca de la pregunta? Yo pienso
personalmente que más que enseñar, como lo dijo Cris, es de alguna manera que pues, los docentes tengan ese conocimiento, ese previo conocimiento, esa formación, ¿no?, de lo que es la poesía para poder transmitirla a nuestros alumnos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder conectar emocionalmente con ellos, de poder hacerlos de alguna forma más reflexivos de su mundo, más crítico de lo que lo rodea, lo que acontece, que de alguna manera pues puedan relacionar lo que están leyendo con lo que se ve a su alrededor, ¿no? Su contexto. Pienso que es muy importante, más que enseñar, transmitir poesía, transmitir para poder de alguna forma humanizar, sensibilizar, ¿no? Hacer que las personas de alguna forma comprendan que hay cosas más importantes que todo lo que se puede ver de manera externa, ¿no? Pienso eso, que es muy importante, que más que enseñar es una cuestión de tener previo conocimiento y transmitirlo, pero de una manera adecuada, con ese conocimiento consciente de lo que vas a transmitir, de lo que vas a dar a tus alumnos, ¿no? Pienso eso. Bien, Isabel. ¿Qué nos puede decir al respecto, Luis? Bien. Enseñar poesía, la importancia de enseñar poesía en las instituciones educativas y en la universidad, pues yo podría decir de que radica en que nos va a permitir, bueno, va a ser beneficioso, ¿no? En distintos ámbitos. Escuchaba a Cristian decir que no se puede enseñar poesía, ¿no? Y es cierto eso, no podemos enseñarle a hacer poesía al chico porque podemos darle nosotros ciertas pautas, ¿no? Ciertos motivaciones, consejos para que puedan crear, pero ya que es un factor íntimamente personal. Lo que sí nosotros podemos hacer como, bueno, en el caso mío como docente, ¿no? Enseñar poesía, es desarrollar las habilidades de orden superior en los estudiantes. Y la poesía va a tener esas características, ¿no? Va a permitir que se desarrolle las habilidades de orden superior. Estoy hablando del razonamiento, estoy hablando del pensamiento creativo, estoy hablando del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, por la estructura compleja del poema, pues me va a permitir a mí, como docente, ya sea un docente de colegio o docente de universidad, desarrollar este tipo de pensamiento en los estudiantes. También, la poesía, enseñar poesía, la importancia de enseñar poesía va a permitir de que el estudiante, como decía María, no se sensibilice con esto, porque es una obra, ¿no? Es una obra poética, es una obra estética, ¿no? Y va a producir placer estético, goce estético, y eso profundamente va a llevar una emoción, un sentimiento. Entonces se va a sentir, va a haber humanización en el lector, ¿no? Entonces, he ahí, para mí, el criterio personal, la importancia de enseñar poesía, ¿no? Uno, porque me va a permitir desarrollar el pensamiento de orden superior, o sea, el razonamiento. Cuando le pido al chico, pues, que me identifique las ideas implícitas dentro del poema, me va a permitir desarrollar el pensamiento crítico, disculpen, cuando hace una valoración del poema desde diversos puntos de vista, perspectivas, ¿no? Puede ser filosófico, psicológico, ¿no? Ético, moral, ¿no? Puede ser, voy a desarrollar el pensamiento crítico. Y puedo desarrollar también el pensamiento creativo, ¿no? A partir de la poesía, cuando hacemos los talleres, ¿no? En el aula, en la universidad, ¿no? Precisamente yo tuve esa motivación en la universidad. Yo empecé a hacer poesía porque tuve un buen profesor de la universidad que me motivó a hacer poesía, ¿no? Para que no, estoy hablando del profesor Ricardo Cotrina, ¿no? Un buen maestro. Cotrina. Para que no, la forma como él enseñaba poesía, pues, era espectacular y eso marcó bastante. Bueno, esa sería la respuesta a la importancia de enseñar poesía, pues, en las instituciones educativas y en las universidades. Muy bien, Luis, muy bien. Claro, efectivamente, ¿no? La poesía nos ayuda a sensibilizarnos, ¿no? En este tiempo que estamos, parece que el hombre se ha animalizado, ¿no? Nos ayuda a sensibilizarnos y también a ayudar el aspecto creativo, sobre todo en este tiempo que estamos en pandemia, ¿no? Es una buena forma de escapar de la realidad en estos momentos difíciles. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Yo recuerdo mucho que el prólogo que le hace Ricardo Ayllón al libro Raro Oficio de Fernando Cueto, y él sostiene que la poesía
es el arte de labrar palabras. Es un raro oficio. Respecto a ello, hago la siguiente pregunta. ¿Qué es la poesía para ustedes? ¿Qué significa la poesía para ustedes? ¿Qué es la poesía para ustedes? Escuchamos, Cristian. Ok. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ya. Yo, a través de esa pregunta, recuerdo algo que leí hace tiempo de Víctor Pick, que mencionaba que la forma más radical de intervención en el lenguaje es justamente la poesía, ya que su objeto es el lenguaje mismo, ¿no? El lenguaje en sí, la palabra. Por tanto, yo creo y siento también que la poesía es el arte de la palabra por excelencia, ¿no? Es el arte con el cual uno puede resignificar el mundo. Y menciono esto porque justamente la poesía a lo largo del tiempo ha ido cambiando mucho su definición, ha ido cambiando mucho inclusive su concepción de qué es lo estético, qué es poesía en sí, ¿no? Lo que ahora es considerado poesía hace muchísimo tiempo jamás se hubiese imaginado, considerado que lo sería en sí, ¿no? De un tiempo a esta parte, yo he asistido a distintos eventos, conversatorios, etcétera, y siempre he estado muy atento a lo que hablaban acerca de lo que es la poesía. Y hubo un comentario de un mexicano, Fabrecius, que no me equivoco, que decía justamente que la poesía hacía uso de determinados artefactos poéticos en cierto tiempo que se activaban y se desactivaban de acuerdo o en respuesta a su contexto, en respuesta al tiempo, a la época en la cual estos puedan activarse o reactivarse. Y es en sí que la poesía, como arte de la palabra, cambia, muta de acuerdo a lo que pueda haber en su tiempo, en su época, en su contexto, de acuerdo al imaginario que le pueda pertenecer al poeta, ¿no? Por eso para mí la poesía no podría ser otra cosa que el arte transfigurativo de la palabra, ¿no? Y eso es justamente que podría trasladarse también a lo que yo escribo, ¿no? Porque yo también, en cierta manera, considero que la poesía, el poema se sustenta en la palabra, que el corpus poético está sustentado en la palabra misma, y es a través de ella que uno puede resignificar todo lo que existe en el mundo, desde un simple o sencillo lapicero hasta las cosas más abstractas que puedan haber en el interior del ser humano y también de lo que le rodea. Muy bien, Cristian. Viceli, ¿qué nos puede decir respecto a esta pregunta? Bueno, para mí la poesía lo resumo en una sola palabra. Para mí la poesía es creación, ¿no? Y es lo que va a quedar de los poetas, a pesar que ya dejen de vivir físicamente. Finalmente la palabra, el verso, el que trasciende en el tiempo, ¿no? Vallejo no podrá estar vivo, pero Los Heraldos Negros se va a seguir leyendo más años más, ¿no? En la mañana escuchaba a un poeta que decía que los poetas están condenados a desligarse de sus obras, porque sus poemas dejarán de pertenecer a ellos para que ya pertenezcan a la poesía misma, ¿no? Ya no importará que César Vallejo haya escrito España parte de mis cáliz, porque simplemente importará que ese libro exista y punto. Nada más. Hoy en día la poesía creo que ya no solamente es una fuente de expresión, también es una fuente de conocimiento. O sea,
la poesía recurre muchas veces, se alimenta de las demás ciencias, hablemos de las ciencias sociales, se va a alimentar de la psicología, de la economía, de la antropología, de la sociología, de la semiótica, va a recurrir a diversos campos, porque el escritor no solamente va a leer literatura, ¿no? Va a leer, o sea, diferentes, va a buscar nuevos conocimientos. Y a veces la poesía se define como algo más amplio, ¿no? O sea, no solamente es, para muchos no es solamente palabra escrita en el papel, a veces la poesía termina siendo una manifestación artística vista de diferentes ángulos, ¿no? Poesía puede ser una fotografía, una pintura, una expresión pictórica, una escena teatral. Va a ser esa idea que deambula en nuestra cabeza y finalmente vamos a tener que desahogar o buscar es una búsqueda de la perfección finalmente, la que nunca alcanzamos, pero morimos en el intento, ¿no? Y es cierto, ¿no? Yo creo que la poesía finalmente no se enseña, finalmente la poesía se crea, ¿no? Y finalmente termina siendo un proceso, al igual que los novelistas, con los cuentistas, un proceso que nunca termina y uno finalmente cree no alcanzar la maduración y va a seguir en ese intento de alcanzar un estilo más consolidado, ¿no? Aunque nosotros vamos a sentir que no lo encontremos, pero vamos a seguir insistiendo, creo yo. Eso es todo. Gracias. Bien, Vicele. ¿Qué nos dices tú, Isabel? Yo pienso personalmente que la poesía es el arte de transmitir belleza a través de la palabra. Pienso que de alguna manera es una forma también de conocimiento, es una forma también de ir sacando a flote ese mundo interno, ese mundo muy personal que tiene cada ser humano, ¿no? Para trasladarlo a través de la palabra y hacer que ese mundo, esas experiencias, esas emociones se hagan visibles a otras personas, ¿no? Pero que de alguna forma pues los pueda humanizar, los pueda sensibilizar o los pueda tal vez hacer recordar cosas vividas, tal vez, ¿no? Entonces yo pienso que la poesía es eso, es algo muy, muy personal, muy, muy íntimo, muy, muy privado, muy, digamos que muy personal de cada ser humano, de poder trasladar todo lo que tiene dentro de su ser, de su mundo interno, de sus pensamientos, ¿no? Es lo que pienso. Muy bien, Isabel. ¿Qué nos dices tú, Luis? Definir poesía, pues vamos a tener que nosotros recurrir a distintos puntos de vista, ¿no? Distintas perspectivas, ¿no? Y hemos escuchado distintos puntos de vista de cada de los compañeros, ¿no? Yo quiero concordar en algo, escuchaba a Vicente que hablaba que poesía puede ser un cuadro, poesía puede ser una obra musical. Creo que ya estamos hablando ya de un concepto más totalizador, ¿no? Creo que es el concepto más actual que tenemos nosotros de poesía, ¿no? Porque si hablamos de tiempos atrás, pues poesía todo se resumía a la lírica, ¿no? Pues a la creación de poemas y los versos, ¿no? Pero creo que ahora la palabra poesía ya tiene otra connotación, ¿no? Yo creo que hablar de poesía es hablar de manifestación de la belleza, desde un plano de la esteticidad, ¿no? Entonces vamos a lo estético, ¿no? A la estética, ¿no? Entonces, si yo hablo de poesía, pues estoy hablando de belleza, esa belleza que produce un goce estético, un placer estético. En el caso de lo que nosotros nos concierne, lo que es la poética, pues ese placer estético, ese goce estético se logra a través del lenguaje, ¿no? Yo creo que porque yo siempre cuando leo un poema digo, voy a leer este poema y voy a ver si es que tiene poesía, ¿no? Porque puede ser un poema que no tenga poesía, ¿no? Entonces yo lo leo el poema y veo si tiene un buen manejo del lenguaje que me transmite una emoción, un sentimiento, que me deja conmovido,
que yo siento que hay la musicalidad, si está hablando de la noche, puedo presentir la noche, sentir la noche, yo digo, wow, este poema tiene poesía, ¿no? Igual cuando vemos un cuadro, ¿no? Y nos impresiona y vemos que está perfectamente, ¿no? Trabajado, y digo, wow, este cuadro tiene poesía. Entonces, desde un concepto más amplio, pues la poesía es la manifestación de la belleza que produce en voz estético en quien lo observa, ¿no? Y en el caso de la lírica, pues, en quien escucha el poema, quien lee el poema, ¿no? Bueno, esa sería mi apreciación, ¿no? Respecto a la definición, a la aproximación de la definición que estamos haciendo de poesía, ¿no? Y aquí los versos del poeta español, pues, Bécquer, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿no? ¿Qué es poesía? Dice, mientras acabas tu pupila azul, poesía eres tú. Y se dedicaba, le decía a la persona que estaba frente que era una chica y que era bella, pues, ¿no? Y producía belleza. Entonces, ahí la relación de la poesía con la belleza, ¿no? Muy bien, Luis. Entonces podemos concluir que la poesía es eso, ¿no? La búsqueda de esa belleza, de esa estética a través del trabajo, de la palabra, ¿no? Que en realidad es un trabajo bastante complicado, difícil, ¿no? Porque cualquiera tampoco se aventura a escribir poesía, sabiendo que es difícil la difusión de los trabajos poéticos, ¿no? Muy bien, recuerdo también que hay algunos autores que conciben que para ser poeta, ¿no? Para ser un poeta, se requiere de talento. Vargas Llosa, también como escritor, ¿no? Según su perspectiva, de forma general, él sostiene que no solamente no basta el talento para ser un escritor, ¿no? Sino también entra a tallar lo que es la disciplina, ¿no? Un escritor tiene que ser disciplinado para poder ir desarrollando su trabajo de escritura, ¿no? En ese sentido, la siguiente pregunta y la última. ¿Qué requisitos se necesitan para ser poeta? Te escuchamos, Cristian. Bueno, como yo mencioné, poesía es resignificar el mundo. En sí tú significas un nuevo mundo a través de la palabra. Por lo tanto, si quieres en cierta manera hacer poesía, tienes que sentir lo que otros no sienten, ver lo que otros no ven, hablar de la forma que otros no hablan. Tienes que volverte uno con la palabra y al mismo tiempo bailar con ella si estés casi cercano a la muerte, ¿no? Yo, en cierta manera, me remito a algo que escuché hace tiempo. No recuerdo de quién exactamente. No tengo muy buena memoria, que digamos, pero yo me acuerdo que alguien me dijo que para escribir poesía o para escribir un buen poema tienes que hacerlo como si tu vida dependiera de ello, como si ese fuera el último día de tu vida y si tu alma se está yendo ahí, obviamente vas a sacar o vas a hacer el poema, ¿no? Vas a hacer poesía. Es como esa escena del cisne negro donde no le importa a ese personaje irse al diablo, ¿no? Con tal de llegar a la perfección. Poesía es perfección. Todos queremos llegar a la perfección. Y en realidad el que en sí ni siquiera se considera poeta, pero quiere hacer poesía, trata de llegar a la perfección misma de la palabra, alcanzar lo máximo, el esplendor absoluto, pero nunca llega. Probablemente el que quiera hacer poesía siente que nunca está del todo perfecto ese poema que está haciendo, ¿no? Y sin embargo, trata de llegar a un estado que roce esa perfección, ¿no? Que sobrevuele en sí todo lo que pueda parecer posible o imposible en este mundo, todo a través de la palabra. Y si quieres ser poeta, debes hacer eso, ¿no? Escribir como si fuera el último día de tu vida y utilizar la palabra como otros no. Tratar de crear tu propio mundo, tu propio imaginario y que se te vaya la vida en ello. Eso, nada más.
Muy bien, Cristian. ¿Qué nos puedes decir tú, Viceli? Bueno, requisitos para ser poeta, no sé, es como, me suena como, es un anuncio de trabajo y te piden los requisitos, a ver qué perfil cumples. Pero, no sé, a ver, primero, aparte de los elementos estéticos, yo creo que también tiene que ver mucho el hecho de que si hay que escribir si tenemos algo que decir, porque si estamos vacíos, no tenemos nada que decir, mejor no se escribe, ¿no? Sucede muchas veces que empezamos a escribir algo que a veces no lo tenemos claro y forzamos al poema a expandirlo y a veces termina siendo un poema vacío, ¿no? Creo que si tenemos algo que decir, como son los narradores, ¿no? Van a escribir si tienen algo que contar. Lo mismo es en la poesía, ¿no? Si hay algo, vas a escribir porque tienes algo que expresar, que creo yo. Y creo que es eso, ¿no? O sea, finalmente la creación literaria también termina siendo un producto o un resultado de lo que, de lo que soñamos, de lo que vivimos, de lo que aprendemos, de lo que leemos. Termina siendo todo un conglomerado, ¿no? Y expresamos nuestra posición frente al mundo, nuestros sueños, nuestras aspiraciones y nuestras decepciones. Al inicio, cuando se hablaba del canon poético en Chimbote y empezamos a mencionar autores, me olvidé de mencionar, por ejemplo, a Miguel Rodríguez Paz, es un poeta también muy importante, creo yo, para la poesía chimbotana, con su conocido poema Hay un puerto que se llama Absurdo, ¿no? En donde, según el análisis que hacen los críticos, es una radiografía cruda de lo que es el alma humana, pero también a la vez es un símbolo de lo que representa Chimbote, ¿no? Porque en varios pasajes de este poema conocido en Chimbote, conocido de Miguel Rodríguez Paz, él dice, es una ciudad que promete, pero que nada da. Es una ciudad que nos muestra esperanza, pero finalmente termina siendo derrota, ¿no? Y es lo que, como una especie, Miguel Rodríguez Paz actuaba como una especie o tomaba el papel como una especie de profeta, ¿no? Porque finalmente Chimbote fue eso, ¿no? Cuando empieza la industrialización, con el tema de algún pesquero y empezaba toda una bonanza económica, pero finalmente termina lo que terminó siendo hoy, ¿no? Un puerto que ya contaminado, es como la Sanguaza, ¿no? Que terminó la época turística de Chimbote por sus playas contaminadas, y eso fue lo que finalmente expresó, creo yo, también en su poema, Miguel Rodríguez Paz, ¿no? Lo mismo, un papel igual creo que desempeñó Juan Ojeda, en el que durante su recorrido poético en sus libros nos muestra también igual, ¿no? O sea, no menciona explícitamente Chimbote, pero habla del océano, del mar, que son elementos que prevalecen de manera universal, que finalmente termina siendo Chimbote, ¿no? Pero que
no lo muestra de manera explícita como lo hacen otros autores como Dante Leca o como Iván Vázquez Salazar. Y Juan Ojeda nos habla de eso, ¿no? De lo trágico que es la vida, el destino final y triste que tiene el hombre, pero al final nos encontramos con este poema, el elogio a la infancia, que finalmente termina, después de todo este recorrido tenebroso y angustiante de Ojeda, este poema, el elogio a la infancia, termina siendo un poema de un acto de fe o un poema de esperanza, ¿no? Es lo que a veces uno encuentra en la obra poética de algunos autores, en este caso de Juan Ojeda. Eso es todo. Muy bien, Viceli. ¿Qué nos dices tú, Isabel? Pienso que los requisitos para ser poeta, yo pienso que sería vivir intensamente, vivir como si fuera el último momento, el último día, el último momento de tu vida, vivir intensamente, leer mucho, también ponerle disciplina a lo que haces, ¿no? De alguna forma también conocer mucho, viajar, empaparte de todo lo que pueda ser arte y experiencias personales, vivencias. Pienso que definitivamente les resumiría en una sola palabra: vivir intensamente para ser poeta. Muy bien. ¿Qué nos dices tú, Luis? Requisitos para ser poeta, ¿no? Me hizo recordar al poeta chileno Nicanor Parra, donde él decía que para ser poeta, el poeta debe servir como voz y alma de todo un pueblo, decía, ¿no? Y también que el poeta debe vivir y hablar del mundo que se extiende ante sus ojos. Yo creo que para ser poeta tiene que ser una persona fiel a sus ideales y comprometido con la sociedad, ¿no? Porque hacer poesía es intimista, ¿no? Tú no puedes fantasear, no puedes dejarle el otro 50% de tu obra pues a la imaginación o a la ficción, ¿no? Yo creo que hacer poesía es intimista, es la vivencia, es la experiencia que te ha pasado. Entonces, uno de los requisitos indispensables para ser poeta es ser fiel con tus ideales, con tu pensamiento y ser muy sensible. Porque si no eres sensible, si no tienes ese requisito de la sensibilidad, pues no vas a ser poeta, ¿no? Así de breve y simple creo que serían los requisitos que debería tener toda persona que quiera iniciarse en el campo de la poética o quiere ser escritor de poesía, pues yo creo que lo primero que tiene que ser es ser sensible y ser fiel a sus ideales, ¿no? Y estar comprometido con la sociedad. Porque no podemos vivir, un poeta no puede vivir de espaldas a la realidad que está viviendo. Gracias, eso sería todo. Muy bien, Luis. Muy bien. Bueno, para finalizar, debido al tiempo, vamos a leer solamente un texto cada uno, ¿eh? De sus. Iniciamos entonces con Cristian. Ok, voy a leer un poema de mi libro, es este de acá, el último que publiqué en el 2018, publicado por la editorial Aleteia. Por cierto, siempre voy a mencionar Aleteia porque es justamente la editorial que ahora está publicando mis poemarios y bueno, me ha dado la noticia de que mi primer libro, El Saco de Carbón, va a ser una tercera edición digital que si es que tengo entendido, en abril, cuando ya se esté cumpliendo 4 años de la última edición de la segunda, va a ser lanzado. Y bueno, también estoy preparando un nuevo poemario, pero eso, bueno, ya es otra historia, ¿no? Este librito, Orbes, justamente pertenece a la colección de poesía de Aleteia. Desde acá le mando un enorme saludo a Ruan y a Sol, ¿no? Que son de la editorial Aleteia y que especialmente Ruan siempre ha confiado en mí. Bueno, les mando salud también, siempre me olvido de ellos, pero ahora no me voy a olvidar de los chicos de ZK, especialmente de Fabricio y de Fano, ¿no? Que son músicos talentosos de Juliaca, que ahora están justamente pasando lo que queda de cuarentena
en la ciudad. Espero que vengan pronto, chicos, para seguir haciendo música y poesía, justamente. Y bueno, un súper saludo también para, bueno, toda la gente, bueno, allá en Chimbote, obviamente, todo el grupo Isla Blanca, mi profe Leo, siempre voy a estar agradecido con él, porque si de no haber sido por Leo, no estaría en estos momentos aquí departiendo e hinchando la ciencia, ¿no? A todos y cada uno, sobre todo por mi señal, que es pésima. Y bueno, a Gonzalo, Gloria, al profe Elvis, a todos, cada uno de ellos, especialmente también a Oscar Colchado, que gracias a su colección de libros de Cholito, yo me introduje a la literatura, especialmente a la literatura regional, a la literatura de Chimbote. Y bueno, más sentimentalmente, un súper saludo a Sofía Salas, que espero que me esté escuchando ahora y le guste lo que voy a leer acá, a pesar de que es un poco triste, este hecho, bueno, con toda la vida, ¿no? Que a veces siento que se me va. Así que, bueno, les voy a compartir así este poema de una especie de poema río de este libro. Ese poema se llama Pesadillas del Meridiano 0.00 y está dividido en distintas partes. Esta parte, que es la más larguita, se llama 3.14 o el instante donde todo se borra. Ya no puedo sentir nada, dijo la lluvia al ver mi boca abierta ante la luz de la mañana, derritiéndome como esperma al pie del cielo. Me reflejo en el olor de la nostalgia por los juegos mecánicos, los autocinemas, las casas de reposo donde nunca internaron por ser mis pasos tan fértiles a las veredas empedradas de nuestra ciudadela ámbar. Tampoco yo, respondí, y vi en el espejo de los charcos mi rostro, tan parecido al de mi padre y tan ajeno a la vida, recorrida a cada fulgor de madrugada, a ojos cerrados. Es mejor no sentir nada, la lluvia y yo, al unísono, después de ver la agonía de mamá Olinda en mis brazos, atados al aire, tan torpes y flojos ante el flujo del crepúsculo empañado. A horas de la medianoche pasa la película de mi existencia por mi sueño abierto. Preferiría, si me lo preguntara la muerte a menudo, olvidar los juguetes del ayer o los relatos sobre las ánimas que me incitaban a dormir vehemente, más día-noche, solo porque era mamá quien me lo contaba sin reparar en si moríamos gradualmente con el esfuerzo de la realidad múltiple, viajera de la imaginación. Era tan tierno, tentador, el aroma a té de valeriana que continuaría aceptando la arena del tiempo en la cara, dejando el vestigio de mis cabellos en la estación de buses, donde papá me olvidó, en la casa, donde mi madre me confundió con las encomiendas de la alborada, en las faldas de las montañas, donde jamás vi nacer a mi hija. Cuando se tiene implantada la muerte desde el corazón de la vida, no se puede sentir nada más. Así es mejor. Recuerdo haberle comentado a la lluvia mientras ésta transpiraba y volvía ese fuego fatuo y proseguía su caída sobre los objetos amados. La fragilidad del tiempo, dentro, lo que impide la voluntad de los amorosos abismos. No sabría yo cuánto queman los cielos absolutos si no fuera por ser lluvia, sangre cuajada de la tierra que me vio nacer, como la puya fugaz de las constelaciones, solo recorriendo las pieles, las células, las islas microscópicas, ese Dios inerme que dormita fuera de las fronteras, con la fe de ya no sentir más nada. Así se trasciende la vida desde el vapor que tatúa la llovizna, y es hermoso sentirse vivo en esa esfera nula, entre la paz del blanco y los oscuros hilos de las marionetas del sueño. Muchas gracias. Y gracias por invitarme a formar parte de esto. ¡Feliz aniversario, Isla Blanca! Gracias, Cristian. Muy bien, Vicele, te escuchamos. Un poema no por la brevedad. Bueno, ya como es mi última participación, agradecer a ustedes, amigos, por compartir este conversatorio, a los de Isla Blanca, y yo
formé parte mucho tiempo, pues solo por Isla Blanca desde los 17 años, hasta cuando ya después salí, egresé de la universidad. Agradecido por la amistad de ustedes y de los demás integrantes, y esperamos pues que luego de esta pandemia nos podamos ya reunir en persona con un vino o una cerveza helada, como ustedes prefieran. Voy a leer unos poemarios de libro que salió hace poco. Como son poemas breves, voy a leer dos y con esto ya cierro mi participación. El poema se titula Sueño cerrado. Despierto luego de largos sueños y sigo en este sueño cerrado. Es imposible librarse de las figuras involuntarias cuando subo por las escaleras y solo percibo un corredor ondulante. Las nubes se han suspendido a la altura de mi frente y palomas furiosas rompen los vidrios. Esta mansión es el cielo que escogieron, yo solo la habito de noche, cuando todos caminan dormidos y sus cuerpos imitan una balada sin ritmo. Las arañas se han desprendido de los techos, buscan alimentarse de carne humana y ahora juegan a ser caníbales y a nadie le importa. Menos a estos seres anormales. Todos están reunidos en la sala, mirando cómo fracaso en escapar de este sueño de cuatro paredes. Poema 2. Solo mirábamos ese cuerpo de lujuria, ese volumen carnal, sin ojos, sin estética, y empezaste a escribir espléndida, sin respetar las comas ni los puntos aparte. Dejaste que el crimen y el goce sean un solo manifiesto, piel de pólvora y sangre villana. Tal vez sea la palabra inventada, que no encontraba definición, abstracta en sus verbos, pero terriblemente vivida por ti. Y no había culpa en el baile de tus dedos. Así convivimos con la muerte, la que tiene figura esbelta y lápiz labial, tono borgoña. A partir de medianoche, nuestros delirios eran felices y libres. Nuestros cuerpos se enredaban ebrios, nuestros besos proclamaban obstinación. El revólver reposaba junto a tus manuscritos mientras nos entregábamos en el epicentro del deseo, el hoyo en su cabeza. Ella ya no tenía conciencia, ella ya no respiraba, pero la bala aún latía en sus sesos. Muchas gracias. ¿Se fue Martínez? ¿Qué pasó? Ahora él es quien no está muy bien con la señal, por lo visto. Va a tener que reemplazarlo. Ahora con ustedes, María Isabel Guillén. Deleítanos con tu poesía, por favor. Si es erótica, mejor. Escuchamos. Martínez. Martínez, te desapareciste, pero bueno. Ok, voy a leerles un poema cortito. Es un poema de mi época de universidad, hace muchos años, pero es bueno, es cortito nada más. Voy a empezar. Debo confesar que aún mi corazón conserva la melodía de sus latidos, ese raudo sonido que agitaba nuestros cuerpos, tú agazapándote sobre mí, dándome alas para volar sobre tu pecho. Yo buscando despertar tu silencio para empezar a amarte, tu olor a hierba fresca, tu aliento excitando mis sentidos, tú nada más que tú, convirtiéndote mi piel en parte de la tuya. Gracias, chicos. Muy bien, gracias.
Luis. Bravo, bravo. Listo. Ya no me hagas sonrojar, Cris, por favor. Martínez regresa. Luis, te escuchamos para finalizar. Gracias, Juan. Agradecer a cada uno de ustedes, amigos. Gracias por compartir en este conversatorio. Agradecerles por su participación aquí. Y saludar al grupo Isla Blanca, el cual también yo me formé ahí en mi etapa universitaria. Y le debo bastante al grupo en los talleres donde yo he ido forjando mi estilo en lo que concierne a la creación literaria, ¿no? Feliz 44 años Grupo Isla Blanca, y quiero compartir para todas las personas que están viendo, están conectados mediante el Facebook Live, dos poemas, porque también son cortitos, dos poemas cortos, el poema 3 y 4, de una colección de poemas que publiqué en la Marea, y que corresponde a un poemario que no he publicado todavía, pero que está en proyecto, que se llama Transitando en el Vacío. Voy a leer el poema 3 y 4. Poema 3. Mi alma está en el puente, abarrotada de sombras que transitan insepultas, llorando tu misma melancolía. Mi alma está en la región de lo incierto, donde ahora moras, donde perturbado interrogas y nadie te responde. Vacío, silencio, la metálica noche cayéndote. Mi alma está en el puente y tú recién has despertado. Voy a leer el poema 4, que tiene la misma hilación de la secuencia, y dice así. No vuelvas la mirada, aunque la noche te seduzca, que habite en otros el oscuro castillo. No soportaría tu ausencia. Toma mi mano, el puente solo un instante. Toma mi alma y evade la tentación del vacío. Yo estaré presente en el viento, en cada signo que descifras, en el reflejo de tu alma cuando te escudriñas. Yo estaré en ti, porque soy el silencio indescifrable al cual imitas. Gracias, espero que les haya gustado estos dos poemas, y gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Luis. Muchas gracias a todos por haber participado en este evento. Y será entonces hasta una nueva oportunidad. Y también agradecer al amigo Edwin en el aspecto técnico. Muchas gracias a todos los amigos que han estado aquí presentes, escuchando esta transmisión. Y bueno, será conmigo hasta otra oportunidad. Muchas gracias.